Murieron sin nombre, sin juicio y sin piedad. Su delito: haber desafiado al Tercer Reich con el arma más peligrosa de todas, la inteligencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía bajo la maquinaria nazi, un grupo de mujeres se convirtió en el enemigo más temido por la Gestapo. Eran invisibles, decididas, dispuestas a morir por la libertad. Entraban en ciudades ocupadas con una sonrisa disimulada y una radio oculta en el bolso. No llevaban fusiles ni uniformes, pero cada mensaje que enviaban podía cambiar el curso de una batalla. Sin embargo, cuando eran descubiertas, su final era siempre el mismo: rápido, brutal y sin compasión. Antes de continuar, si valoras que contemos estas historias olvidadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Así nos ayudas a seguir dando voz a quienes la historia intentó silenciar. Estas mujeres no eran soldados comunes. Eran maestras, enfermeras, estudiantes, artistas. Algunas, reclutadas por los servicios secretos británicos, formaban parte de la COE, el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Otras trabajaban en la resistencia francesa, la polaca o la soviética. Tenían en común el coraje de enfrentarse a la oscuridad. Sabían que, si caían, no habría negociación posible. Para los nazis, una espía femenina era algo peor que un enemigo. Era una afrenta al orden que pretendían imponer al mundo. Los informes de la Gestapo describen a estas prisioneras como altamente peligrosas, pero también como mujeres arrogantes que no saben su lugar. Esa frase, repetida una y otra vez en documentos oficiales, revela la verdadera mentalidad del régimen. No solo buscaban destruir a las espías, sino humillarlas. Cada interrogatorio era un intento de borrar su humanidad. Suscríbete, porque esto te helará la sangre. Tomemos el caso de Violette Sabo, una joven británica de apenas 23 años. Fue enviada a Francia para organizar sabotajes y coordinar la resistencia local. En 1944, cayó en una emboscada. Luchó hasta quedarse sin balas, y cuando la rodearon fue capturada. Los oficiales la consideraban un trofeo. Durante días, la sometieron a interrogatorios que desafiaban toda lógica humana. Golpes, amenazas, privación de sueño, aislamiento. Aún así no dijo una palabra, ni un nombre, ni una ubicación. Su silencio protegió a decenas de agentes y civiles. Cuando comprendieron que no hablaría, la trasladaron a Ravensbrück, el campo de concentración femenino más temido del Reich. Allí, la brutalidad alcanzaba niveles indescriptibles. Las prisioneras eran obligadas a trabajos forzados, privadas de comida y sometidas a experimentos médicos. Violette aguantó durante meses, hasta que un día la sacaron de la fila del recuento. Fue llevada a un patio detrás del crematorio. Un disparo. Silencio. Su cuerpo fue quemado junto al de otras 3 prisioneras. Tenía 23 años. Lo que hicieron con ella no fue un hecho aislado. Era parte de una política de exterminio silenciosa. Las espías eran consideradas prisioneras NN, Nacht und Nebel, una categoría especial que significaba noche y niebla. Es decir, personas destinadas a desaparecer sin dejar rastro. No habría juicios, ni registros, ni tumbas, solo oscuridad. Otra historia trágica es la de Noor Inayat Khan, hija de un músico indio y una madre estadounidense. Era una mujer de mirada dulce, criada en la filosofía pacifista del sufismo. Pero cuando vio la ocupación nazi en Francia, decidió actuar. Se unió al servicio secreto británico y fue enviada a París como operadora de radio. Su trabajo era vital: transmitir mensajes codificados desde el corazón de la Francia ocupada. Durante semanas logró burlar a la Gestapo, moviéndose de casa en casa con una bicicleta y una pequeña maleta que contenía su transmisor. Pero la red fue traicionada. Noor fue capturada y llevada a la prisión de Pforzheim. Allí la mantuvieron encadenada durante meses, en completa oscuridad, sin contacto con otros prisioneros. A pesar de los golpes y las torturas, jamás reveló información. Los guardias la describían como una mujer que no se doblega. En septiembre de 1944, fue trasladada a Dachau junto a otras 3 espías británicas. Al amanecer, las sacaron al patio, las obligaron a arrodillarse y las ejecutaron con un tiro en la cabeza. Su última palabra fue libertad. Ese era el poder de estas mujeres. Podían morir, pero no podían ser vencidas.
Los nazis veían en ellas una doble amenaza. No solo eran agentes del enemigo, sino mujeres que desafiaban el papel que el régimen les había asignado. Hitler y su aparato propagandístico promovían la imagen de la mujer como madre sumisa, guardiana del hogar, instrumento de reproducción del pueblo ario. Pero las espías eran todo lo contrario, independientes, valientes, estratégicas, y eso las convertía en una afrenta ideológica. La violencia contra ellas tenía una dimensión de castigo simbólico. Era el intento de restaurar el orden patriarcal que la guerra estaba desmoronando. En Ravensbrück, las guardias femeninas eran tan crueles como los oficiales hombres. Las espías eran vigiladas de cerca, identificadas por su actitud desafiante. Las prisioneras contaban que se les obligaba a realizar tareas humillantes, limpiar con las manos el barro de los caminos, cargar piedras durante horas o permanecer de pie toda la noche. Cuando alguien se desplomaba, los golpes eran inmediatos. Una de las más recordadas por las sobrevivientes fue Sonia Olshanesky, miembro de la resistencia francesa. Tenía solo 21 años cuando fue arrestada mientras ayudaba a judíos a escapar del país. Durante semanas fue interrogada en París, luego enviada a un campo de concentración. Nunca delató a nadie. Fue ejecutada en 1944 mediante inyección letal. Su cuerpo fue incinerado sin registro. Solo décadas después su nombre apareció en los archivos, cuando una compañera de la resistencia logró reconstruir su historia. Lo mismo ocurrió con André Borrell, otra agente del PSOE. Fue capturada, torturada y asesinada en Natzweiler-Struthof, el único campo de concentración nazi en territorio francés. Según los testimonios, la llevaron al sótano del crematorio, le inyectaron fenol directamente en el corazón y luego quemaron su cuerpo. Todo el proceso duró menos de 10 minutos. Rápido, eficiente, inhumano. Los oficiales nazis documentaban estos actos con precisión burocrática. Cada ejecución tenía su número de expediente, su hora exacta, su firma, pero detrás de esa frialdad administrativa se escondía el miedo. Miedo a que el ejemplo de estas mujeres inspirara a otras. Miedo a perder el control sobre una guerra que ya comenzaban a sentir perdida. Por eso suprimirlas era urgente, casi obsesivo. Lo más escalofriante es que muchas de estas muertes fueron borradas de la historia oficial durante años. Al finalizar la guerra, los archivos del Reich estaban destruidos o incompletos. Miles de nombres quedaron perdidos. Solo gracias a las declaraciones de testigos y a la memoria de quienes sobrevivieron, hoy conocemos parte de la verdad. Los métodos de ejecución variaban según el campo. En algunos casos, eran fusiladas sin previo aviso. En otros, se les obligaba a cavar sus propias tumbas o a marchar desnudas bajo la nieve. Algunos testimonios hablan de espías colgadas con alambres o utilizadas como sujetos de experimentos médicos. El objetivo no era solo matarlas, sino quebrar cualquier símbolo de dignidad o resistencia. Y sin embargo, no lo lograron. Incluso en sus últimos momentos, muchas de ellas se mantuvieron firmes. Varias sobrevivientes recordaron haberlas visto caminar erguidas hacia el pelotón, sin llorar, sin rogar. Una de ellas, antes de morir, gritó: «Francia vivirá». Palabras que resonaron entre las demás prisioneras como un acto de esperanza. Cada historia parece sacada de una película, pero fue real. Detrás de cada nombre hubo una vida truncada, una familia que esperó respuestas que nunca llegaron, una carta que jamás fue enviada. Las mujeres espías fueron parte de la columna vertebral de la resistencia europea, pero también de las víctimas más olvidadas del Holocausto. La propaganda nazi nunca habló de ellas, las ocultó. Era más fácil mantener la narrativa del enemigo masculino, del soldado traidor. Aceptar que un grupo de mujeres había logrado infiltrarse en las entrañas del Reich y sabotear sus operaciones era reconocer una debilidad que Hitler jamás habría tolerado. Décadas después, algunos gobiernos intentaron reparar esa injusticia. Violet Savo recibió la Cruz de la George Cross. Noor Inayat Khan fue condecorada póstumamente con la Cruz de San Jorge. Y en Francia se levantaron monumentos en honor a las mujeres del PSOE y la resistencia. Pero ninguna medalla puede borrar el dolor que vivieron, ni el silencio que las cubrió durante tanto tiempo. El legado que dejaron va más allá del heroísmo militar.
Representa la lucha de miles de mujeres que se atrevieron a desafiar las reglas de su tiempo, que usaron la inteligencia, la astucia y la fe para enfrentarse al horror, que murieron sin rendirse. Su historia también nos obliga a reflexionar sobre el poder del odio institucionalizado, sobre cómo un régimen totalitario puede justificar lo injustificable bajo la máscara de la seguridad del Estado. Los nazis no solo asesinaron cuerpos, intentaron borrar ideas, voces, recuerdos, pero la memoria es más fuerte que el olvido. Y hoy, contar sus historias es una forma de justicia. En los campos donde ellas murieron, todavía se escuchan susurros en las paredes, nombres escritos con clavos, pedazos de tela escondidos en las grietas, pequeños gestos de resistencia que sobrevivieron al fuego y al tiempo. El brutal final de las espías femeninas capturadas por los nazis no solo revela la crueldad de una época, sino también la grandeza del espíritu humano. En medio de la barbarie, ellas eligieron no traicionar sus ideales. Murieron sabiendo que su sacrificio serviría para algo más grande que ellas mismas. Y aunque su muerte fue rápida y brutal, su ejemplo sigue vivo, recordándonos que la verdadera fortaleza no siempre está en las armas, sino en la convicción. ¿Crees que la historia ha hecho justicia con ellas? Te leo en los comentarios. Y si quieres que sigamos revelando estas historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like. Tu apoyo mantiene viva la memoria de quienes dieron su vida por la libertad.